Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Estaré hablando del síndrome del túnel carpiano. Primeramente vamos a definir y a conocer qué es el síndrome del túnel carpiano. Simple, el síndrome del túnel carpiano es una patología por compresión. ¿De quién? Del nervio mediano, a través de su paso por el canal del carpo o túnel del carpo. Para entender esto de una manera más sencilla, nos vamos a orientar en la siguiente representación gráfica, la cual es bastante simple para entender la patología en cuestión. Tenemos que a través de nuestra muñeca van a pasar diversas estructuras, entre ellas los músculos que van hasta la punta de nuestros dedos y que nos van a permitir cerrar la mano propiamente. Por debajo de los músculos tenemos los huesos, estos que se ven acá por debajo de los músculos. Acá tenemos otra visión de los huesos de la muñeca propiamente. Este cordón amarillo que vemos acá, señalado como el nervio mediano, que ya lo habíamos resaltado acá, es el encargado de brindar la información sensitiva y motora a los 3 primeros dedos de la mano y una parte del cuarto dedo en la cara palmar o anterior de la mano, y en la parte posterior o cara dorsal de la mano brinda inervación motora y sensitiva a los 3 primeros dedos y cuarto dedo, pero en una cantidad inferior o en un porcentaje inferior. Cuando nos referimos a que es el encargado de brindar la inervación sensitiva, es porque gracias al nervio mediano podemos sentir el frío, el calor, podemos discriminar texturas, y cuando hablamos de que brinda inervación motora es porque nos permite la movilidad de esta zona de inervación o de la zona que es inervada por él. Vemos acá el ligamento transverso del carpo, el cual es una banda de tejido que pasa por encima o forma el techo del túnel del carpo. Vemos que los huesos del carpo y el túnel del carpo que pasa por acá encima forman un espacio en el centro que es lo denominado canal del carpo o túnel del carpo. A través del canal del carpo o túnel del carpo va a correr el nervio mediano. Entonces, el ligamento transverso viene a ser como el techo de este túnel del carpo o canal del carpo. Cuando este ligamento transverso del carpo se inflama, disminuye el diámetro del canal del carpo, comprimiendo el nervio mediano, como vemos acá, y generando lo que se conoce como síndrome del túnel carpiano. Ahora, ¿cuáles son las causas? Primeramente, se habla del sexo, ya que las mujeres somos más propensas a desarrollar esta patología. Según los últimos estudios, esto de acuerdo a los recurrentes cambios hormonales provocados por el ciclo menstrual de la mujer. Otra causa es la edad. Esto ya que sabemos que a medida que pasa el tiempo, nuestras estructuras están sometidas a desgaste, al uso, y por ende vamos desarrollando distintas patologías, no solamente el síndrome del túnel carpiano. Esta tercera causa es la que yo diría que es la más importante, ya que los movimientos repetitivos son los que están principalmente asociados a la aparición del síndrome del túnel carpiano. Si vemos estas 3 imágenes, son ocupaciones en las que se requiere un amplio movimiento o una amplia ejecución de movimientos manuales. Vemos que, por ejemplo, las peluqueras, para poder secar el cabello, realizan constantes movimientos en la muñeca. Todo implica movimiento de la muñeca, movimiento de la mano, y esto es lo que genera la inflamación del ligamento transverso del carpo. Entonces, los movimientos repetitivos son la causa principal del síndrome del túnel carpiano. Otra causa
son las malas posturas que podemos adoptar en nuestro trabajo, al momento de dormir o al momento de llevar a cabo nuestras ocupaciones o nuestras tareas diarias, al momento de manipular el teclado, más que todo en el caso de las secretarias. Las malas posturas, entiéndase como posturas mantenidas también en el tiempo. Al momento de usar el teclado, vemos que una mala postura de muñeca puede generar que el ligamento transverso genere compresión sobre el nervio y desarrollaríamos igualmente la patología. Por eso las malas posturas también son muy importantes evitarlas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas del síndrome del túnel carpiano son muy característicos y muy simples al mismo tiempo. Primero, dolor. Dolor en la región de la palma de la mano, ubicado específicamente en la muñeca. Este dolor aumenta cuando la persona realiza muchos movimientos con las manos e incluso en ocasiones la persona manifiesta que se despierta en las madrugadas con dolor en las muñecas. Otro síntoma muy característico del síndrome del túnel carpiano son los hormigueos o sensaciones de adormecimiento, que incluso, así como el punto anterior, pueden despertar al paciente durante la madrugada o cuando el paciente despierta en las mañanas siente las manos dormidas y pasa algún tiempo antes de que se normalice la sensación. Y por último, la debilidad. La persona en estadios más avanzados del síndrome del túnel carpiano tiene debilidad en el agarre, es decir, pierde fuerza para sostener objetos, y esto tiende a ser un factor muy importante y determinante para los accidentes que puede sufrir esta persona, porque al sostener un vaso de vidrio sin que la persona lo desee, el vaso simplemente se le desliza de las manos. Al manipular herramientas cortantes como un cuchillo, igualmente. Vuelvo y repito, esto pasa sin que la persona lo desee, pasa simplemente de forma involuntaria. Ahora, el tratamiento quirúrgico del síndrome del túnel carpiano realmente es muy sencillo. ¿Qué hacen acá? El ligamento transverso es el que realmente está generando toda la sintomatología al generar compresión o al aplastar, por así decirlo, el nervio mediano. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Realizan un corte a esta altura del ligamento transverso del carpo para liberar al nervio mediano y de esta manera disminuir los síntomas propios de la lesión. Si usted ha sido sometido o va a ser sometido a un tratamiento quirúrgico, posteriormente debe pasar por el área de rehabilitación, y el tratamiento postquirúrgico en rehabilitación se va a basar primeramente en disminuir el edema. Si no sabes qué es un edema, allí te dejo el link de un video anterior donde hablo sobre esto. Para disminuir el edema podemos trabajar con drenaje linfático, se puede trabajar con la aplicación de vendajes neuromusculares, técnicas linfáticas igualmente, así como otras técnicas que se pueden emplear para disminuir el edema. Otro punto del tratamiento va a ser trabajar sobre la cicatriz. La cicatriz realmente no es una cicatriz aparatosa, simplemente se ubica en la palma de la mano, a la altura de la muñeca, específicamente donde está el ligamento transverso, ya que simplemente, vuelvo y repito, se necesita hacer un corte acá para después hacer un corte acá. Debemos trabajar la cicatriz. ¿Por qué? Porque esta cicatriz puede adherirse, es decir, puede como fijarse, y puede igualmente generar compresión sobre el nervio. Entonces hay que trabajar la cicatriz para evitar que se adhiera. Hay que trabajar también lo que es la parte de la sensibilidad de esta misma cicatriz. La persona puede tener tiempo ya del postoperatorio o de la intervención quirúrgica y manifestar que le molesta la cicatriz al palpar alguna tela, al hacer distintas actividades. Y esto hay que trabajarlo hasta normalizar la sensibilidad de la cicatriz. Igualmente debemos trabajar lo que es la amplitud del movimiento, recuperar los movimientos propios de la muñeca, ya que después de la operación la persona dura un tiempo sin poder ejecutar ciertos movimientos y puede que pierda ciertos grados de amplitud. En caso de que así no sea, mantener los movimientos o la amplitud que ya se posee. Y por último,
trabajar la fuerza muscular. Hay distintas formas de trabajar la fuerza muscular. Tenemos lo que son las resorteras, tenemos los Digiflex que vienen en distintos colores. Cada color es una resistencia. Normalmente el amarillo tiende a ser el más blando, es con el que comienza el paciente, hasta que llega al color negro, que es el que le ofrece mayor resistencia. Ahora, si usted no se sometió al tratamiento quirúrgico por miedo, por dudas o porque su médico tratante simplemente prefiere que usted se someta a tratamiento conservador antes de someterlo al tratamiento quirúrgico, el tratamiento conservador es muy parecido al tratamiento quirúrgico o al tratamiento postquirúrgico de rehabilitación. Vamos a trabajar igualmente la amplitud de movimiento. Aquí vamos a agregar lo que son los ejercicios de estiramientos para con esto también lograr estirar el nervio y buscar la forma de relajarlo y de disminuir los síntomas propios que está generando la compresión. También vamos a trabajar fuerza muscular y vamos a trabajar con agentes físicos. Este punto también aplica para el tratamiento postoperatorio. Vamos a trabajar con calor, vamos a trabajar con frío, se va a trabajar con corriente, ultrasonido, entre otros. Todo va a depender del criterio del terapeuta. ¿Cómo se diagnostica un síndrome del túnel carpiano? Primeramente, el médico traumatólogo fisiatra le va a realizar un examen físico, el cual va a ser complementado con pruebas especiales. Estas son las pruebas de Tinel y las pruebas de Fallen. Te dejo también un link en la descripción donde explico propiamente cómo se ejecutan estas pruebas y cuándo son positivas y cuándo son negativas. Y este examen físico va a estar complementado también con una electromiografía, que es el examen propiamente especial que se realiza para diagnosticar esta patología. Algunas notas importantes que podemos agregar es que el síndrome del túnel carpiano puede ser bilateral. Por lo general da en la mano dominante, que tiende a ser la mano derecha en la mayoría de los casos, pero puede ocurrir de forma bilateral, es decir, en ambas manos. Algunas personas indican no mejorar luego de someterse a una intervención quirúrgica. Dicen que la intervención quirúrgica no les mejoró. En algunos casos los pacientes suelen indicar que se sienten peor posterior a la intervención, que los síntomas más bien aumentaron. Esto porque muchas veces, no digo que sea el caso de usted, la condición o los síntomas no vienen por un problema en la muñeca, sino un problema que viene de cervical o del codo. Entonces muchas veces una hernia a nivel de cervical puede estar generándole los síntomas. Y por último, tome pausas activas durante su jornada laboral o durante la realización de sus actividades diarias. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Cualquier duda la pueden dejar allí en sus comentarios. No olviden suscribirse al canal. Allí les dejo nuestras redes sociales. Y nos vemos entonces en un próximo video.